Buenas tardes, hermanos. Alabamos el nombre del Señor en este día, porque Él es maravilloso, porque se ha ofrecido Él como un cordero suave de comer. Gracias damos a Dios por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, que nos ha dado esta palabra preciosa para que nosotros podamos saber por medio del Espíritu Santo cuáles son las riquezas, cuál es la promesa y cuál es el llamamiento de Dios para los hijos de Dios. Vamos a terminar hoy el capítulo 2 del libro de los Efesios y vamos a tomar la lectura a partir del versículo 19 del capítulo 2 y vamos a continuar en el capítulo 3 hasta donde el Espíritu nos muestre que podemos llegar. Damos gloria a Dios. Saludo vuestra fe. Doy gracias porque estén conmigo en este día. Vamos a participar de las riquezas de Dios. Dice el versículo 19. Así que yo no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos paganos ni incircuncisos. Estamos circuncidados en la circuncisión de Cristo y pertenecemos a la familia de Dios. No es que los gentiles y los judíos seamos hermanos idénticos gemelos. No, es que somos un solo cuerpo. Somos un solo hombre haciendo la paz. Esto es un misterio. Somos uno solo haciendo la paz. Somos conciudadanos de los santos, de aquellos que tenían las promesas y de aquellos que tenían todas las victorias en Dios. Ahora nosotros somos también un hombre con ellos. Y dicen, somos miembros de la familia de Dios porque hemos sido adoptados sus hijos. Dice el 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos edificándonos sobre un solo fundamento que es Jesucristo, la piedra angular. No estamos siendo edificados sobre las leyes y los mandamientos dados en ordenanza, porque dice en este capítulo 2, en el verso 15, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Eso es para todo aquel que crea que estamos en la gracia, en esta nueva dispensación, pero que tenemos que cumplir los mandamientos y todas las cosas. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Fíjense muy bien, nosotros tenemos que edificar nuestra fe sobre Jesucristo. Ya no tenemos que hacer sacrificio, ya no tenemos que ponernos ciertas indumentarias para orar ni hacer nada de eso. Ya nosotros no guardamos el sábado porque nosotros hemos entrado en otro reposo, en un reposo eterno, donde las obras que hacemos son las que estaban preparadas para nosotros. Pero nosotros estamos reposando en el Espíritu. No hacemos nada por nosotros mismos. Esperamos que Dios oriente y nosotros hacemos. ¿Vale? Y dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, sobre las revelaciones que tuvieron los apóstoles y los profetas, porque estábamos nosotros, estaba Jesucristo entre los apóstoles, ellos supieron directamente de qué se trataba la doctrina de Cristo, y sobre esta palabra de Pedro, sobre esta palabra, es sobre la que se va a edificar la iglesia. ¿Comprenden, hermanos? No es que tenemos que judaizar, que tenemos que hacer un montón de cosas para ser dignos de la gracia de Dios. No, es por gracia, es por fe en Jesús, edificados en Jesús, no en nada más, solo en Jesús y en la doctrina que Él le dio a los profetas y a los apóstoles. ¿Comprenden, hermanos? Esto debe quedar muy claro. Dice en Colosenses 2:14, se lo busco un momentico, por favor. Colosenses 2:14, que dice,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Toda la acusación que hace la ley sobre nosotros, Jesucristo la quitó del medio y la clavó en la cruz. Él cumplió toda la ley y satisfizo toda la justicia de Dios. Ahora nosotros tenemos fe en Él, estamos en la dispensación de la gracia, que esto es algo maravilloso, en nombre de Jesús. Y dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros todos los que formamos la iglesia, formamos el templo santo de Dios en el Espíritu. Comprendan eso, hermanos queridos, porque esto es muy importante, porque esta iglesia es la plenitud de Dios, el cuerpo de Cristo. Continuamos en el capítulo 3 y la palabra de Dios dice, por esta causa, por la unión de estos pueblos, por la edificación de la iglesia de Dios, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Por predicar estas cosas está prisionero Pablo. Pablo, que odiaba tantísimo a los gentiles, ahora es el que le trae la salvación a los gentiles. Dice, por esta causa estoy prisionero de Cristo. Estoy prisionero de Cristo porque si Cristo no lo permite, no estoy prisionero. Si estoy prisionero es porque soy prisionero de Cristo. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Espero que ustedes conozcan que yo he sido enviado a vosotros con esta gracia. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. A él se le reveló el misterio de que los creyentes son el cuerpo de Cristo. Y se le reveló y lo recibió por revelación camino de Damasco. Cuando él iba persiguiendo a los cristianos, que se le presentó el Señor y le dijo, ¿por qué me persigues? En vez de decir, ¿por qué persigue a estos que son mis discípulos? Dijo, no, ¿por qué me persigue? Porque nosotros, los discípulos de Cristo, somos su cuerpo. El que nos persigue a nosotros, a Cristo persigue. Y él recibió en aquel momento la revelación de que todos los pueblos que creen en Jesús son su cuerpo. Porque él que iba matando y queriendo ser un asesino, pidiendo permiso para ser un asesino profesional, permiso para matar. El mismo hombre, es el hombre a quien Dios le dijo, pues tú vas a llevarle a ellos el evangelio de la buena nueva, de que ellos también tienen oportunidad. Ya no son solamente los judíos los que me van a seguir. Ahora tú vas a conseguir que el mundo entero me siga a mí. Y entonces dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si ustedes han leído la historia que yo les he contado a ustedes, leyendo lo cual, fíjate que él no dice oyendo mi historia que yo le he contado, no, leyéndola. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que lo que él estaba hablando era palabra de Dios. Y Pablo sabía que lo que él escribía iba a perdurar por los siglos, iba a ser escrito en el cielo. Por eso dice leyendo lo cual. Adoro al Señor Jesús, adoro al Señor Jesús. Dice en el 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Este misterio no lo conocía nadie. Este misterio se lo revelaron a Pablo y se lo revelaron también a los apóstoles, porque ustedes recordarán cuando Pedro estaba en la casa de Cornelio, que él empezó a hablar de la palabra del Señor, como el Espíritu vino y selló a los que estaban en la casa de Cornelio, que eran gentiles.
Entonces el Espíritu le dio a los apóstoles también la certeza de que él estaba de acuerdo que los gentiles recibieran el Espíritu, fueran sellados, fueran sus hijos y fueran un solo pueblo con los judíos. Y este misterio nunca antes había sucedido así. Esto es nuevo para los apóstoles y para los profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio nosotros alcanzamos estas riquezas. Por medio del Evangelio, por medio de la predicación de Pablo a los gentiles, por medio de la predicación de Pedro a los israelitas, porque a los israelitas también había que decirle que tenían que amar a los gentiles, que habían amado a Cristo también. Eran dos cosas difíciles. Dice, bueno, lo tenía fácil Pedro, porque los demás hablaban a los israelitas. No, esos son duros de servir, para que amen a lo que siempre ellos han odiado. También dice, ustedes no vayan a llamar inmundo lo que yo he santificado, refiriéndose a los gentiles. Y dice que los gentiles son coherederos, este es el misterio, y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, es decir, yo fui hecho siervo de esta promesa, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Me dieron ese ministerio a mí, el ministerio tan difícil, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aleluya. Él fue el ministro. Él dice que cuál sea la dispensación de la gracia. Bendito es el Señor. ¿Y para qué Dios hizo todas estas cosas? Para que la multiforme sabiduría de Dios, aleluya, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Para qué? ¿Cuál es el misterio? A mí qué me importa si soy de la tribu de Judá o no, si soy un solo pueblo con los judíos o no, ¿eso qué me afecta a mí? Me afecta porque soy la iglesia. ¿Y para qué fuimos creados? Para demostrar. Dice, la multiforme sabiduría de Dios sea dada ahora a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. A eso me afecta, que si yo soy de la iglesia, yo estoy autorizada, y soy un medio para Dios, del demostrar su sabiduría, de demostrar al enemigo, ya lo tengo muerto, ya lo tengo enfermo, lo tengo ya machacado y amargado, y él no sabe cómo Dios puede venir y sanarlo, hacer un milagro de sanidad. Una de las maneras, como cuando Jericó, para derribar las murallas de bien fortificada que estaba, y bien cerrada Jericó, ellos tuvieron que dar durante 7 días una vuelta a la muralla en silencio. Luego el 7º día, cuando se tocan las trompetas, cuando se toca el shofar, el cuerno, grita todo el pueblo y se cae la muralla. Eso no lo podía esperar el enemigo. Esas son sabidurías de Dios. Eso el enemigo no podía esperarlo. El enemigo no podía esperar que José retrasara 10 grados el sol. El enemigo no se puede esperar que el borracho que ha despreciado su familia venga al conocimiento de Dios y sea una nueva criatura. Y para los ángeles, nosotros también mostramos la sabiduría de Dios. Porque los ángeles dicen, pero ¿cómo si te hacen daño vas a perdonar?
Si esto, el que los ángeles conocen de justicia, conocen del amor, conocen, pero bueno, el perdón, el que me estás persiguiendo y yo te voy a bendecir, como dice en Mateo 5. Estas cosas que dice Mateo 5, que yo me voy a alegrar porque tú estás diciendo mentiras de mí y yo me voy a alegrar porque mi galardón es en el cielo, es grande, sin yo verlo. Pero lo creo y disfruto. Ah, tú estás mintiendo acerca de mí. Voy a disfrutar de esto. Estas son las multiforme sabiduría de Dios expresada por medio de la iglesia, que es la plenitud de Cristo. Que el Señor nos bendiga en este día. Y vamos a hablar de las fortalezas que se caen y todo cuando la sabiduría de Dios se pone de manifiesto en el próximo capítulo. Que el Señor les bendiga ahora y siempre, mis amados hermanos en el Señor. Amén.